Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy en un tema bastante importante, un tema que ustedes nos piden constantemente, asesoría, y es en el tema de pensiones, pero doctora Marlene, no solamente estaremos hablando de pensiones normal, las preguntas de siempre. No, hoy tenemos un tema especial en el tema de pensiones porque vamos a hablar de traslado de fondos. Muchos de ustedes televidentes nos han preguntado acerca de si ya tengo más de 50 años, quiero cambiarme, quiero hacer ese traslado de fondos, si estaba en Colpensiones o estoy en uno privado, ¿qué me conviene más? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, todas estas preguntas el día de hoy serán resueltas. Doctora Marlene, un gusto y un placer poder saludarla desde la virtualidad, sabiendo que tiene sus vacunas completicas y que otros estamos a la espera que nos vacunen, pero nos seguimos cuidando y seguimos guardando todos los protocolos de bioseguridad. Así es, Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban todos un cordial saludo. Es un placer también para mí estar aquí nuevamente acompañándolos en este programa, hoy con un tema tan importante como son las pensiones, y dentro de las pensiones, pues este tema que ha generado muchísima controversia, han habido demandas, en fin, este tema de los traslados entre fondos. Normalmente la gente que está en un fondo privado pues se quiere pasar a Colpensiones, pero hay algunas circunstancias, porque también eso tenemos que preguntárselo a nuestra invitada especialista, hay algunas circunstancias en las que de pronto hasta mejor me conviene, mejor me va si me quedo en el fondo privado. Entonces también es bueno que aclaremos ese tema. Así es, y sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra abogada invitada, la doctora Daisy Acevedo, que a esta hora de la tarde se conecta con nosotros. Esta semana ya habíamos hablado un poco con la doctora Daisy acerca de temas laborales, hoy hablando de traslado de fondos. Doctora Daisy, un placer poder saludarla en esta tarde. Muchas gracias, Paola, doctora Marlene, buenas tardes también ya a todos los televidentes. Gracias nuevamente por esta invitación y estar aquí en el programa, sirviéndole a la comunidad y cada vez más llegando a nuestros televidentes para que sepa cuál es su derecho o qué le conviene más cuando hay varios derechos que se le ponen de presente. Así es, pero si usted, amable televidente, se acaba de conectar con nosotros y no sabe quién es la doctora Daisy, en Actúe en Derecho se lo contamos. Daisy Janet Acevedo Surmay es una abogada de la Universidad Santo Tomás, postdoctora de jurisprudencia de la Universidad Messina de Italia, doctorada en Derecho de la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Seguridad Social, Pensiones, Salud y Riesgos Laborales. Es reconocida por su amplia experiencia con más de 20 años como juez de la República y una amplia trayectoria en la asistencia, apoyo y asesoría en temas laborales y pensionales, así como en traslados de fondos con sentencias a favor de los demandantes y asesorados. Además, la doctora Marlene, no me deja mentir, es una muy buena profesora, ¿no, doctora Marlene? Sí, además es profesora, la doctora Daisy es especialista también en Derecho Laboral y pues por eso nos ha acompañado para tratar diversos temas. Pero su fuerte en este momento son los traslados de fondos de pensiones y las pensiones. Y hablando precisamente de esto, es tiempo de que usted, amable televidente, se conecte con nosotros y participe de manera activa. ¿Cómo lo hace? A través del 310-22-23-051. Allí nos puede escribir, nos puede enviar un mensaje en audio, un mensaje en video. Recuerde que si usted quiere que su caso sea escuchado al aire, sea asesorado por nuestras abogadas, puede hacerlo a través del 648-4820 Florida Blanca, Santander, para que usted marque el indicativo correspondiente. Recuerde que nos puede llamar desde cualquier rincón de Colombia y del mundo también. Recuerde, 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje que nos pide nuestros televidentes ser trasladado a nuestra abogada invitada. Este mensaje dice así:
Recuerde, el 310-22-23-051 dice: reportando audiencia desde Barranquilla. Un saludo para todas las personas desde La Arenosa. Allí nos reportan sintonía y nos hace la siguiente pregunta, doctora Daisy. Dice: si una persona desea cambiar de fondo de pensiones de uno privado a Colpensiones, ¿cuál es el primer paso? ¿A dónde debo dirigirse primero? Atentamente, Carlos Mackenzie. A Carlos, muchísimas gracias por toda su audiencia, por estar ahí reportándonos sintonía constantemente. A la gente de Barranquilla, un abrazo gigante. Doctora Daisy, ¿cuál es ese primer paso? Un saludo muy especial de verdad para toda la gente de Barranquilla que nos está viendo. Bueno, Carlos, el primer paso que hay que dar en este caso, debe primero asesorarse cuál de los dos regímenes pensionales le conviene, porque recordemos, cada uno de sus regímenes pensionales tiene sus bondades, ¿sí? Y dependiendo del sistema en que dependiendo cuánto usted esté cotizando, cuánto es el ingreso base de liquidación en que le queda la pensión, qué edad tiene, los montos que tenga, dependiendo de eso, ahí sí usted va a mirar cuál de los dos sistemas pensionales le conviene. Ahora, si ya usted evidencia que si está en un fondo privado o en el fondo de Colpensiones y evidencia que no le conviene en el fondo donde está, ¿cuál es el segundo paso a hacer? Su solicitud de traslado de fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a fondo privado. Es una petición que se hace con el fin de ¿qué? Con el fin de que si más adelante usted va a demandar, ya ha agotado el requisito de la vía gubernativa ante Colpensiones. Pero recordemos, Carlos, primero debe asesorarse cuál sistema pensional le conviene más. Por ejemplo, hay personas que solo cotiza con salario mínimo, ¿sí? Allí, en ese caso, le conviene más el sistema de ahorro individual, es decir, el sistema privado, porque así esté en privado o esté en prima media, siempre le van a exigir a usted, siempre se le va a pensionar con un salario mínimo. Con una gran ventaja, ¿de qué? Aquí los fondos privados también tienen sus ventajas. ¿En qué sentido? En que se va a pensionar con menos edad. Con menos semana. En este caso solo le exigen 1.150 semanas, pero no dejan llegar a la edad de los 57 años para establecer si hay lugar o no a reconocerle esa pensión de garantía mínima. Así usted no tenga completo el capital. Porque ahorita actualmente más o menos para pensionarse en un fondo privado sí se requiere un capital de 240, 250 millones. Y si usted no tiene el capital completo, existe una cuenta de pensiones de garantía de pensión mínima que allí todos los aportantes dan 1.5% de sus aportes para llenar esa bolsita para cuando haya un caso de un afiliado al sistema que no le alcanza la pensión para garantía mínima, allí le da la pensión, claro está, siempre y cuando tenga las 1.150 semanas. E igualmente también otra de las ventajas que tienen que mirar entre los dos sistemas pensionales es que hasta donde yo, si es posible, me sacrifico 3 añitos más y continúo con Colpensiones porque allí se exigen 1.300 semanas y la forma de liquidar es totalmente diferente. Esto es, claro está, si gana más del salario mínimo, un promedio de salario mínimo y medio, ahí sí hay que pensarlo, ahí sí hay que analizarlo, ahí sí hay que hacer unas cuentas y unos cálculos actuariales que llama uno para ver cómo se le liquida su pensión en uno o en otro sistema. Bueno, abogado, usted nos dice, hay que hacer la solicitud, esta solicitud se hace por escrito, se hace de manera verbal, necesito un abogado para hacer este traslado de fondo de pensión. ¿Cómo es ese proceso? Explícame un poco más detallado a nuestros televidentes. Listo. Bueno, si la persona es menor de 47 años, mujer, y si es menor de 62 años, hombres, de 52 años, hombres, perdón, el mismo afiliado al sistema lo puede hacer, no se requiere abogado. Y allí solamente se le va a exigir los sistemas pensionales le van a exigir darle una doble asesoría y le tienen que aclarar y especificar cómo operan los dos sistemas pensionales. Inclusive le deben hacer una comparación en cuánto le queda la pensión en un fondo privado y en cuánto le queda la pensión en el fondo público de Colpensiones. Esa es la tal doble asesoría. Fuera de eso, aún le den la doble asesoría, no debe el afiliado al sistema, me dieron la doble asesoría en este fondo privado y ya me quedé así, de pronto se me olvidó la otra asesoría. No, señor, tiene que acudir de inmediato y si no estoy mal, por máximo dentro de los 20 días siguientes, acudir al otro sistema pensional
para que le den la doble asesoría, porque existe una circular que trata de este término. Si esta persona no hace eso, se presume que, si bien es cierto, le dieron la doble asesoría en un sistema, en el fondo o en un sistema, y no acudió al otro sistema para hacer el traslado, quiere decir que aceptó la asesoría que le hicieron en el fondo, inicialmente le hicieron, y no volvió a su otro fondo. Quiere decir que está desistiendo. Esta ahorita se está empezando a dar, pero más adelante, cuando empiecen a presentarse estos casos, que sí, que yo codí la doble asesoría y que no me dejan ahorita trasladar, le van a sacar esa carta blanca que no acudió a la otra asesoría. Por eso es de vital importancia que usted haga la doble asesoría. Bueno, eso en cuanto a las personas que no están dentro de la prohibición expresa, ¿no? En cuanto no están en la prohibición expresa. Ahora, aquellas personas... Pero las que tienen la prohibida, doctora, aquellas personas que tienen más de la edad que nos está diciendo, vamos a darle esa claridad un poquito más adelante, porque a esta hora de la tarde se comunica con nosotros a través del 648-4820 desde Florida Blanca. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Habla con el señor Gerardo Orduz. Con el señor Gerardo. Don Gerardo, yo le voy a invitar a que le baje todo el volumen al televisor. Usted se lo baja todo, nos va a escuchar solo por el teléfono. Eso, para que podamos hablar a tiempo. ¿Listo? Habla el señor Perfecto. Orduz. Don Gerardo, ¿cuál es la consulta que le quiere hacer a la doctora Daisy? Consulta que le tengo a la doctora, muy agradecido porque me conteste. Doctora, yo quiero saber, tengo un problema hace años que nos lo están sobre el incremento de la mujer. Si están abriendo los juzgados para hacer esas transacciones o no están abiertos los juzgados, porque la señora que nos está haciendo ese trabajo nos dice que no se puede hacer nada porque los juzgados están cerrados. Entonces llevamos ya 2 años, el 19, que el 20 y el 21 vamos a terminar y no ha solucionado nada. Que con el señor de Cúcuta, José Miguel, también de allá de Cúcuta, que todavía no han abierto los juzgados, que no se puede hacer nada. Entonces yo quiero saber si se puede seguir trabajando o no se puede porque los juzgados están cerrados para el incremento de la mujer. Bueno, don Gerardo, gracias Paola y tomo la palabra. Ya sé de qué temas que me habla don Gerardo. Don Gerardo, usted está hablando de un tema que son los incrementos pensionales que consagra el acuerdo 049 del 90, reglamentado por el decreto. Explíquenos un poco de eso, doctora, porque yo quedé perdida. Exacto, ya le explico. Esos incrementos pensionales se reconocían hasta hace poco, hasta en enero del 2019, que hubo un cambio jurisprudencial y que dispuso que ya ese 14% de incremento pensional para la cónyuge o el cónyuge que depende económicamente de ese afiliado, de ese pensionado, o para el hijo que también dependa de ese afiliado, que es un 7%, se reconocían hasta antes de enero del 2019. Ya por un cambio jurisprudencial no se reconocen al respecto. Es decir, ya no hay viabilidad de invocar el reconocimiento de este incremento pensional. Igualmente, en cuanto a los juzgados, mire, los juzgados están operando súper bien. Yo estoy feliz con la virtualidad de los juzgados. Excelente. Todo es más eficiencia. Por la plataforma. Sí, señor, todo es por la plataforma. Ellos les contestan a uno a veces de inmediato. La cuestión es que hay que uno entrenarse un poco en estos medios digitales y en estos programas y de todo, tener hasta un look, como dicen, un programa para poderlo trabajar, mandar correos, parametrizar el computador y todo. Pero yo estoy feliz con la virtualidad. Y los funcionarios, yo les cuento, están trabajando y están trabajando fuertemente. Ahí yo pienso que lo que pasa de pronto, don Gerardo, es que falta más comunicación con el juzgado por las plataformas. Ahorita todo es por plataforma. Entonces, lo invito a que usted mismo, si es posible, se consiga el correo del juzgado y le escriba. Mire, son excelentes los funcionarios. Ellos les contestan a uno a veces de inmediato. ¿Por qué? Porque ellos también tienen público. Ellos están atendiendo público, así sea por la plataforma, por el computador, le contestan los correos. Y por tardar lo hacen al día siguiente. La verdad, don Gerardo, yo no he tenido problemas. Desde el primer día que empezó a funcionar esto, que fue el año pasado, a partir del 1 de junio, excelente para todo.
Sí, perdón, Paula, es bueno aclararles a nuestros televidentes que si bien es cierto, los juzgados no están atendiendo de manera presencial. Ahora no puede uno ir al juzgado como se hacía antes, a parquearse allá, a esperar, a pedir. Ahora no lo puede hacer así, pero esto no quiere decir que no estén trabajando, como lo dice la doctora Daisy. Ellos están trabajando a través de las plataformas digitales, a través de la virtualidad. Así que eso no es excusa de la persona que le está haciendo el trámite, no es excusa, don Gerardo. Los juzgados no están atendiendo de manera presencial, pero esto no quiere decir que no estén trabajando, están trabajando. Dígale a las personas que le dicen eso que no, que traten de comunicarse pues a través de las plataformas virtuales, porque esta es la nueva realidad que nos tocó y ya parece que la virtualidad se va a quedar. Yo también estoy muy contenta con la virtualidad, doctora Daisy. Yo también feliz. Yo también estoy muy contenta con la virtualidad. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por participar con nosotros, pero la invitación es que lo sigan haciendo. A través de Facebook, doctora Marlene, están conectados muchos de nuestros televidentes, esos cibernautas que están ahí fieles con nosotros, que nos escriben, que nos reportan sintonías de diferentes partes de Colombia y el mundo. Doctora Marlene, ¿están ahí conectados nuestros cibernautas? Un saludito para ellos hasta ahora. Un saludito para nuestros cibernautas. Tenemos a Hernando Suárez Colorado, tenemos a Nieve Ocampo, a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, a Adolfo Gallardo desde la fría Pamplona, a Miriam Sanabria, tenemos a Elvi Forero desde Florida Blanca, tenemos a Daisy Machado, tenemos a Rosalba Jaimes desde Cúcuta, tenemos a Rosalvira Alvarado desde Bogotá, tenemos a Pedro Villabona Moreno y tenemos a Viviana Beltrán. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar en sintonía, y ustedes son la razón de ser de este programa. Así es, doctora Marlene, por eso a esta hora de la tarde vamos a leer uno de esos mensajes que nos envían a nuestros cibernautas, esos que nos escriben a través de este chat que hemos habilitado allí en Facebook. Si usted todavía no sabe cómo hacerlo, va saliendo de su casa para el trabajo, no se preocupe, ingrese a Facebook, al perfil del Canal Troya, ahí estamos en vivo y en directo. Allí hemos habilitado un chat para este mensaje que nos llega a esta hora de la tarde, este mensaje que nos llega a través de Facebook. Allí nos escriben nuestros televidentes y este es el mensaje que nos escriben a esta hora de la tarde. Estamos esperando que Daisy Machado dice: hola, buenas tardes, tengo 1000 semanas y tengo 61 años. Ya tengo derecho a mi pensión desde Cúcuta, nos escribe Daisy Machado. ¿Qué le podemos decir, doctora Daisy, una tocaya suya? 1000 semanas y 61 años. Hola Daisy, ¿cómo está? Hay que, dependiendo, ¿no? Porque si usted está realmente en régimen de prima media administrado por Colpensiones, usted se requiere que cumpla 1.300 semanas, es decir, le hace falta 6 añitos más para completar las 1.300 semanas y poderse pensionar. Ahora, Daisy, si usted está en un fondo privado y tiene un capital súper suficiente, sí, súper suficiente, independientemente en este caso que en el fondo privado exijan 1.150 semanas, puede pensionarse con esas solas 1.000 semanas y a cualquier edad, pero hay que analizar también con el capital. ¿Y cuánto capital más o menos se requiere para usted pensionarse con estas 1.000 semanas? Yo, de acuerdo a los cálculos actuariales que hemos hecho aquí desde la oficina y de acuerdo a los casos que hemos tenido, se requiere más o menos de un promedio de más de 350 millones de pesos para usted pensionarse con 1.000 semanas. Pero en fondo privado, ¿no? Continuamos con más preguntas a través de Facebook, nos siguen escribiendo nuestros cibernautas fieles, pero también nos llaman a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, habla con Selena. Selena, muy buenas tardes, cuéntanos, ¿desde dónde nos llaman? De Bucaramanga, del barrio Monterredondo. Un saludo muy especial a todas las personas que en Monterredondo, en el Mutis, en Quinta Estrella, bueno, toda la Comuna 17 nos reporta sintonía a esta hora de la tarde. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, lo que pasa es que pues yo soy pensionada desde el 2010, pero yo me acerqué al banco, yo me acerqué, ¿me escucha?
Sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Yo me acerqué al banco por donde a mí me consigna Colpensiones la mensualidad, la pensión. Y es que yo pues voy a viajar al extranjero, sí, yo voy a viajar a España. Entonces yo manejo el libreta, entonces pues yo quería de que me pasaran a tarjeta para yo poder retirar allá, porque allá también funciona el mismo banco por el cual yo reclamo acá. Entonces en el banco me dijeron que no se podía porque ya era pues antigua la cuenta, que entonces no se podía, que me tocaba dirigirme directamente al Colpensiones para que Colpensiones fuera el que me diligenciara eso, con otra nueva cuenta, ya con tarjeta, más no con libreta. Pues eso es lo de la inquietud mía, y lo otro es pues si eso es viable de pronto que yo me quede allá viviendo, si yo puedo seguir pues reclamando esa pensión, la pensión mía. Esa es la pregunta, doctor. Bueno, doctora Daisy, ¿cuál es el consejo que le damos a nuestra televidente? Ella pues nos pide un consejo acerca de si cambiar de libreta a tarjeta, este procedimiento, pues la verdad desconozco totalmente cómo funciona esto, doctora Daisy, pero usted sí nos puede ampliar un poquito más cómo funciona el tema. ¿Y cuál es el consejo para ella? Exacto, esos son trámites administrativos que se hacen entre empresa, entre entidad administradora y entre banco. Efectivamente, mire que ella está haciendo un tipo de cobro como era anteriormente y todavía lo conserva. Hoy en día todo es tarjetas, con las tarjetas que le suministra el banco, inclusive con autorización de Colpensiones. Ahí que es lo que tiene que hacer la señora, dirigirse a Colpensiones, hacer la nueva modalidad de reclamar su pensión para que le puedan dar una nueva tarjeta que sea viable reclamar o sacar dinero desde el extranjero. Tiene que ir a hacer esa vuelta a Colpensiones. Todo esto es administrativo, pero su pensión se la siguen pagando aquí o desde cualquier lugar del mundo, sino que hay que cumplir ciertas reglas administrativas. No importa que ella se vaya para España, no quiere decir que porque se vaya ella ya no va a poder, ya va a perder su pensión, no. No, en ningún momento. Antes el Estado nos respalda a nosotros, y más que todas las personas de la tercera edad que tenemos que cuidar más en este caso. No. Haga las diligencias administrativas, ellos son los que saben con su banco cómo manejar esto, porque efectivamente son recursos o rublos que tienen que salir por un flujo y ellos tienen que hacérselo saber a la superintendencia financiera o bancaria en este caso de cómo esos recursos se están moviendo, por sobre todo porque es pensión que se va a reclamar desde otro lugar del mundo. 2 de la tarde, 49 minutos, es tiempo de hacer contacto con Lizeth Quijada, quien se encuentra recorriendo los municipios de Santander. Ella va directamente a nuestros televidentes que tienen preguntas en temas de pensiones. Lizeth, buenas tardes. ¿Qué dicen nuestros ciudadanos? Hola, muy buenas tardes, Paola, abogados y televidentes. Hoy nos encontramos en la calle 35 en el Paseo del Comercio buscando personas que tengan inquietudes de forma jurídica. Hoy nos encontramos con el señor Alfonso, que tiene una pregunta. Muy buenas tardes, don Alfonso. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es que voy a cumplir 60 años y hace 2 años estoy cotizando por pensiones, ¿sí? Entonces me gustaría saber a los cuántos años puedo recibir pensión. Abogado, ¿cómo le podemos resolver esta inquietud a nuestro televidente? Don Alfonso, mire, en su caso solo lleva 2 añitos cotizando. Para usted pensionarse en Colpensiones requiere 1.300 semanas, es decir, un promedio de 26 años cotizado. Y atendiendo la edad, a usted le faltarían 2 añitos más para tener la edad de pensión, pero no iría a tener suficientes semanas y recursos. En ese caso, ¿qué le aconsejo, don Alfonso? Siga cotizando hasta que llegue a la edad de los 62 o 65 años, porque si se le llega a presentar una incontingencia, por ejemplo, de una pensión de sobreviviente o una pensión de vejez, usted ya en el año siguiente, es decir, para el año ya 2023, usted puede dejar causada ese tipo de pensión.
la de invalidez o la de sobreviviente. ¿Por qué? Porque ha cotizado al menos 50 semanas antes de que se concurra esta pensión de invalidez o que concurra la pensión de invalidez. Entonces le aconsejo que siga cotizando hasta los 62 o 65 años. Y ya cuando llegue a la edad, porque usted se me pensionaría, imagina, a los 85 años más o menos, tendría que cotizar 20 y pico de años más. Entonces, dependiendo de los recursos, usted dirá, pues no, ya llegué a los 62 o los 65, entonces retiro que me den una indemnización sustitutiva porque ya no hay lugar. Otra cosa, por ejemplo, Colpensiones tiene unos programas que son los BEP. Podría acercarse a la entidad y hacer un ahorro y después poco a poco le van dando a usted estos bonos o beneficios económicos cada 2 meses. Ese es el consejo que le daría. Bonos y beneficios económicos, bonos de los BEPS y de beneficios económicos que a la doctora Marlene le gustan mucho. Ya hemos hablado un poco de esos temas. Sí, pero bueno, en este caso, es como una asesoría tan tarde, claro. Sí. A los 58 años y me pensiona a los 62, con 4 años imposible que se me pensione porque se requiere haber cotizado al sistema mínimo 26 años. Ahí es donde voy. Entonces, este tipo de figuras, doctora Daisy, pueden llegar de alguna manera, que no son tan bien vistas, pueden llegar a favorecer a una persona como nuestro televidente, como nuestro ciudadano. Exacto, en este caso como don Alfonso sí lo veo viable, porque mire que lo máximo que podría cotizar para llegar cuando llegue a la edad de los 62 años son 4 años. Ahí está cubriendo el riesgo de la invalidez o la vejez, y de ahí que más, de pronto que siga cotizando un poquitico más hasta los 65 años, que serían 3 años más y serían un promedio de 150 semanas. Entonces, en ese caso, ¿qué se le recomienda cuando ya llega a los 62 años, 63 o 64? Pues mirar de pronto la modalidad de que se afilie a este programa, o ir desde ya a pedir la asesoría para la afiliación de este programa, y que esto se lo devuelva, porque son aportes que él hace y se lo van a devolver poco a poco y de manera bimensual. Es lo que yo veo. Porque si él se me quiere pensionar, tocaría la pensión que se causara a los 85 años. Entonces ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, y ahora, para que nuestros televidentes tengan una idea de quién es nuestra invitada, vamos a ver la siguiente mención comercial. Hola, buenas. ¿Me puede decir cuál es la mesada 14? Es la mesada adicional que se reconoce junto con la mesada que se paga en el mes de junio todos los años, y por el mismo monto, con un límite máximo de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tienen derecho a su pago las personas que adquirieron el derecho a la pensión antes del 25 de julio de 2005, sin importar el monto de la mesada, y los pensionados que perciban una mesada igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la pensión se causó antes del 31 de julio de 2011. Bueno, es bueno aclararle a nuestros televidentes que ya la mesada 14 no existe. Existió, tenía unas condiciones especiales, y sería bueno que la doctora Daisy nos aclarara cuál es el tema de la mesada 14. Todavía hay muchas personas, como la persona que nos pregunta en este mensaje de WhatsApp sobre la mesada 14. Entonces, doctora Daisy, vamos a leer el siguiente mensaje, pues lo va a leer Paola, sobre la mesada 14, y de una vez pues les aclaramos el tema a nuestros televidentes, porque hay mucha inquietud sobre esta mesada, sobre la mesada 14. Así es, y es que nuestro televidente nos pregunta a través de WhatsApp. Dice, necesito saber si tengo derecho a reclamar la mesada 14. Me pensioné en 2012 y no me han pagado esa mesada. Tengo entendido que los que recibimos menos de 3 salarios tenemos derecho a reclamarla. Recibo un solo salario. Atentamente, Nubia Gómez Plata. ¿Qué le podemos decir a Nubia Gómez Plata y a todas las personas que están justamente en este momento inquietos por esa mesada 14, doctora Daisy? Efectivamente, Nubia,
todas esas personas que se me mencionaron después del 1 de agosto del 2011, ya no hay lugar que a ella se le reconozca la mesada 14. ¿Por qué? Porque el acto legislativo número 1 del 2005 dispuso como tiempo máximo para reconocer la mesada 14 aquellas personas que se pensionaran después del 1 de agosto del 2011 ya no tendría derecho a esta mesada 14. Es decir, que esas mesadas que se causaron desde el momento de la expedición del acto legislativo, que fue 22 de julio del 2005, al 1 de agosto, no, al 31 de julio, lograron de pronto su mesada 14. Ya las que se causan de ahí en adelante no tienen derecho a esta mesada. Trátese ya sea de 3 salarios mínimos, como inicialmente se informó, o trátese de más de 3 salarios mínimos, porque aquellos que ganaban más de 3 salarios mínimos tuvieron la oportunidad hasta antes del 1 de agosto, y aquellos que tenían menos de 3 salarios mínimos tuvieron su oportunidad hasta el 31 de julio del 2011, y de ahí en adelante ya esta mesada 14 no se causa, solo tienen derecho a la mesada 13, los 12 del mes, los 12 de la mesada, y la 13 que es la prima que le dan a los pensionados. Muy bien, a través del 648-4820 se encuentran allí nuestros televidentes, nos llaman a esta hora. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Mira, habla con Ana Milena Vargas. Ana Milena, ¿cuál es tu inquietud? Desde acá de Bucaramanga. Lo que pasa es que mi suegro tiene 67 años y él ha venido cotizando un poco de tiempo, lo cotizó la pensión subsidiada, pero a él le dijeron que tenía que empezar a cotizar normal para que se pudiera pensionar. Ahorita ya lleva 1000 semanas y lo que nosotros necesitamos saber es si él puede seguir cotizando el tiempo que le falta para poder pensionarse, o es definitivamente porque ya cumplió la edad de pensión, ya no se pensiona. Listo. Bueno, doctora Daisy. Sí, no, en ese caso el sistema le da la oportunidad al afiliado, como él ya cumplió la edad, por decir algo, 62 años, hasta donde le subsidian por parte del Estado, pero él puede decir que tiene capacidad de pago y puede seguir efectivamente cotizando hasta que cumpla las 1.300 semanas. Tengo entendido que le faltan nomás 3 años más, que serían 150 semanas, o 6 años y serían 3 años, o 300 semanas y serían 6 años. En todo caso, el sistema, si él informa que tiene capacidad de pago y que no le den la indemnización sustitutiva, puede seguir cotizando para poder tener lugar a las semanas que requiere. Y yo lo invito, siga cotizando, que una pensión no se consigue así nomás en estos tiempos que estamos, y está casi llegando a la meta para tener su derecho pensional y tener una vida digna como todos los pensionados en este momento que tienen su pensión en la mano. Así es, doctora Daisy. Continuamos con más preguntas a través de Facebook. Nos siguen preguntando, pero también hay quienes se animan a enviarnos a través de 310-22-23-051 videos haciendo sus preguntas, como el siguiente video que nos llega a través del 310-22-23-050. Actúe en Derecho, mi nombre es Pablo Elías Ovalle de Puente Nacional. Mi pregunta es la siguiente: yo llevo cotizando a Colpensiones aproximadamente más de 1.200 semanas. Ahorita por la pandemia uno tiene la vida comprada y yo no me he pensionado. En caso de que me llegara a morir, mi esposa tiene derecho a reclamar pensión, ella tiene 38 años. Muchas gracias. Doctora Daisy, bueno, ahí sí me cabe una pregunta que he querido hacerles antes y siempre como que se presenta algo no se las puedo hacer. Cuando ustedes hablan de encauzar la pensión, ¿cómo así? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo encauza uno una pensión? No, que se puede causar, o sea que se causar derecho y eso. Sí. Causar pensión. Causar pensión. Toca un saludo especial a toda la gente de Puente Nacional, ciudad donde yo tuve la oportunidad de ser también juez de la República, allá al frente. Hágame el favor, la doctora Daisy ha estado por todo Colombia y tiene público y fanaticada. Con razón nos escriben
de diferentes partes de Colombia y de Santander, específicamente con la doctora Daisy cuando nos acompaña. Bueno, doctora, ¿cómo se causa esta pensión? ¿Qué es causar? No solo al televidente, a todas las personas. Mire, lo que le comentaba yo, la primera respuesta del primer televidente, nosotros tenemos que dejar causada esa pensión de sobreviviente, pero ¿qué tenemos que hacer? Cotizar y cotizar, de tal forma que no interrumpamos o no dejemos de cotizar al menos 3 años anteriores al deceso. Como no sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos qué se nos va a presentar o algo por el estilo, lo recomendable es que siga cotizando, y si de pronto interrumpen o algo porque llegó el momento que no tiene recursos, no tiene cómo seguir pagando o algo, si van a interrumpir, no lo haga por más de año y medio, porque se requieren las 50 semanas, al menos durante los últimos 3 años anteriores a la fecha en que suceda la situación, en este caso el deceso, para dejar causada la pensión de sobreviviente. Así que le digo al televidente, si usted dejó de cotizar, no deje de cotizar más de 2 años o más de año y medio, porque debe tener mínimo cotizado, es decir, 1 año completo, es decir, tiene que tener mínimo cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al momento en que se produzca su muerte, y así deja causada la pensión. Pero entonces dejar causada es ir hasta el fondo de pensiones y decirles, venga, señores, estoy cotizando y si me llego a morir se la doy a este. ¿O cómo es? No. Eso es administrativo, eso es administrativo. Sí. ¿Qué pasa? Simplemente, ¿qué hace la persona o los beneficiarios en este caso? Sí, porque puede ser hijos también, o los padres, o la esposa, o el esposo, sí. Llega simplemente, se presenta al fondo de pensiones y dice, mira, mi esposo se murió la semana pasada, o se murió hace 1 año, o se murió hace 6 meses, 3 meses, o ayer, o hoy. Entonces, ¿qué hace? Ustedes llevan unos documentos, llevan unos requisitos, como el registro de defunción, como la convivencia, que acredita la convivencia, el matrimonio si es posible, que no se han divorciado. Bueno, todos esos documentos que le piden, fotocopia de la cédula y eso, y llenan unos formularios y los presenta en el fondo de pensiones. ¿Qué hace el fondo de pensiones? Pues estudia su historia laboral, que al menos tenga 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores. Entonces, si esta persona se me muere hoy 24 de julio del 2021, pues tiene que irse atrás 3 años y ver que durante este contexto de lapso de tiempo tenga 50 semanas. Y ya con eso acredita uno de los requisitos para dejar causada la pensión inicialmente. Claro está que después hay que estudiar ahí ellos mismos si se estudia, si tiene la convivencia, si es una persona, una cónyuge separada de hecho, de derecho, o una persona divorciada. Ya eso son cuestiones aparte. Lo importante es que usted tenga las 50 semanas anteriores a la fecha en que se produzca el fallecimiento. Eso es. Muy bien, ahí vamos aclarando dudas a través del 648-4820. Se siguen comunicando con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María Delfina Ochoa, Murcia. Doña María Delfina, ¿desde dónde se comunica con nosotros? Pues yo vivía en Bucaramanga, pero ahorita por lo de la pandemia me encuentro aquí en una vereda de Lebrija, en una finca. Muy bien, desde Lebrija, Santander. Muy especial el saludo para todas las personas que nos saludan, que nos reportan sintonías de Lebrija. Doña María Delfina, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctora, lo que pasa es que a mí me pensionaron en el 2013. A mí, yo quiero hacer una pregunta que me quedó una inquietud. A mí no me dieron reajuste de esa pensión. Tampoco me pagan la prima de mitad de año. A mí no me llega esa mesada, no me llega. Yo quería saber esa inquietud. O sea, quiero saber, porque a mí me pensionaron, pero no me dieron reajuste de la pensión ni nada. Yo trabajé 12 años y medio con el Hospital de Girón. Luego después seguí pagando la pensión por la subsidiada, porque a mí no me alcanzaba para pagar esa pensión. Ya a mí me pensionaron con un mínimo. Sí, bueno. Bueno, doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a doña María Delfina? En ese caso, si a usted no le dieron fue el retroactivo, tal vez es lo que estoy entendiendo, es porque no se desafilió del sistema a tiempo. Uno, para que le reconozcan el retroactivo, debe informarle a la entidad administradora y que marquen la novedad de retiro para efecto que se cause ese retroactivo de la pensión, de tal forma que cuando le reconozcan la pensión, le reconocen las mesadas que se causaron desde el mismo momento en que se marcó la novedad de retiro y desde el mismo momento en que se radicaron los documentos. Ahora, en cuanto a que usted dice que no le pagan la prima la mitad de año,
Sí, porque se me pensionó fue después del 1 de agosto del 2011, es decir, usted lo dijo que se pensionó en el 2013, entonces por lo tanto no hay lugar a que esta mesada 14 se cause. Bueno, doctora, hay otro tema y es el tema de los retroactivos. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un retroactivo cuando estamos hablando de pensionados? Mire, precisamente retroactivo se nace esta figura es cuando la persona radica sus documentos de la solicitud de pensión, sí, y muchas veces se la reconocen 3, 4, 5 meses después, por máximo 4 meses, es lo que uno más o menos ha visto, y la que reconoce la pensión es a partir de ese 4º mes y no desde el momento en que se radicaron los documentos. Entonces de ahí la importancia, sí, que este retroactivo se cause y que vaya de la mano con la novedad de retiro para efectivamente que cuando le reconozca la pensión, le reconozca este retroactivo. Ahora, cuando esta pensión, si bien es cierto, se la reconoce y se demoran, por decir algo, 8 meses, 9, 10 meses, cuando le vayan a pagar la pensión y esta persona ha aprobado la novedad de retiro, ha aprobado de que efectivamente dejó de cotizar tácitamente, entonces se le tiene que reconocer todas esas mesadas que se causaron meses atrás. Eso es el retroactivo. Y esa es una de las ventajas precisamente es que uno dice que tiene cuando están los fondos, el fondo de Colpensiones, que está uno allí afiliado. Porque como la pensión se la reconocen a unos con un régimen particular, sí, y se le liquida con el promedio de los últimos 10 años, es decir, es definida, ya uno sabe en cuánto está la pensión, en cuánto se la van a liquidar, porque en Colpensiones uno sabe eso. Mientras que en el fondo privado recordemos que ¿cuál retroactivo vamos a hablar? Ah, bueno, quiero retroactivo de su misma plata, le doy retroactivo, pero eso es de su mismo fondo de pensiones que tiene en el fondo privado. Yo por eso siempre he recomendado, o pues soy una de las fanáticas del régimen de prima media con prestación definida que es administrado por el gobierno, sea como sea, pero es un sistema a mi modo de ver, es mi opinión personal, de acuerdo a las cotizaciones que he hecho yo o que he visto mucho, el sistema de régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Muy bien, y usted, amable televidente, si quiere saber si ya pasó de la edad, pero quiere cambiarse de fondo de pensiones, ¿cómo puede hacerlo? Después de la pausa, la doctora Daisy nos contestará esta y muchas más preguntas en torno a pensiones. Esto es Actúe en Derecho. Vitalicia inmediata. Es aquella modalidad de pensión que contrata el afiliado a sus beneficiarios en caso de fallecimiento de éste con una compañía de seguros de vida de su elección, por la cual dicha compañía se obliga al pago de una renta vitalicia mensual al afiliado y a pagar cuota mortuoria y pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios según corresponda desde la fecha de vigencia del contrato. Una vez aceptada una oferta de renta vitalicia y seleccionada la modalidad de pensión dentro de los 35 días siguientes al término de la vigencia, el contrato no podrá ser cancelado anticipadamente por ninguna de las partes involucradas. Bueno, doctora Daisy, esta es otra figura, ¿cierto? Pero esta pues creo que es propia de los fondos privados. Aclarémosle a nuestros televidentes, por si acaso no entendieron muy bien como yo en la nota, qué es el tema de la renta vitalicia, cuándo procede, a quiénes se les podría dar esta renta vitalicia. Bueno, la renta vitalicia la tienen los dos sistemas pensionales, el de Colpensiones y el del fondo privado. Ambos sistemas los tienen. El de los fondos privados generalmente conceden este tipo de renta vitalicia es porque la persona, su capital no le da por más y generalmente se reconoce son las pensiones con salario mínimo. Todas las personas que están con salario mínimo en los fondos privados es la modalidad de renta vitalicia. Esta renta vitalicia también la tiene el sistema del régimen de prima media con prestación definida, pero allí su modalidad de pensión, su modalidad de liquidación es totalmente diferente. Por ejemplo, en Colpensiones hay renta vitalicia de salario mínimo porque todo el tiempo cotizó con salario mínimo. Hay renta vitalicia con 6, 7 salarios mínimos porque cotizó con un promedio de 6, 7, 8, 10 salarios mínimos. En ese sentido, entonces, de acuerdo a eso es que se liquida en la renta vitalicia. Los fondos privados tienen otra modalidad pensional que es la del retiro programado, que es la que ellos hacen ver
para efecto de demostrar que tienen derecho a una sucesión o reclamar los aportes. Es la única modalidad que se hereda. ¿Y qué se va a heredar ahí? Los aportes que hay ahí o los saldos de los aportes. Es lo único que se va a heredar. Pero el sistema de liquidación de ambos regímenes pensionales es totalmente diferente. Mire, he conocido casos que en régimen de ahorro individual, sí, vengan cotizando con 4, 5, 6 millones de pesos, la pensión no le queda más allá de salario mínimo y medio, y eso de pronto llegando al salario mínimo y medio, mientras que esta misma cotización en el régimen de prima media con prestación definida, porque por eso lo dice la palabra definida, esa misma liquidación o esa misma pensión le va a quedar en un promedio, por mal que le vaya, de 5 salario mínimo con un 63%, es decir, casi 2-3 veces más el valor. Por eso yo defiendo mucho el sistema pensional del régimen de prima media con prestación definida, y por eso yo estoy haciendo desde mi oficina esa clase de proceso de ineficacia y nulidad de traslado. Claro está, previamente nosotros le hacemos un estudio si le conviene o no. ¿Por qué? Porque al afiliado al sistema, en el momento en que los afiliaron a los fondos privados, no le dieron esa información clara, concreta, cierta, real, comprensible, para demostrarle cuál era el mejor plan de pensión. Y allí este afiliado al sistema decidiera. Por eso es que se están dando estos procesos de ineficacia y nulidad de traslado, porque a las personas inicialmente le ofrecieron un producto financiero, porque eso es un producto financiero cuando están administrando las pensiones, y cuando ya hoy se van a pensionar es cuando ve la gran diferencia de la mesada pensional. Inclusive cuando le dieron información o cuando se le afilió a estas personas, le dijeron que se podían pensionar a cualquier edad. Sí, eso es cierto, se pueden pensionar a cualquier edad, pero no le dijeron cuál era el capital que tenían que tener para efecto de pensionarse a cualquier edad, no cualquiera. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo tanto, yo estuve en una oportunidad en un fondo privado y yo me fui y me acerqué a los 40 años, los 30 y pico años, yo me quiero pensionar ahora, ¿sí? Porque efectivamente de pronto podía pensionarme, pero no, pero señora, es que usted no tiene el ¿qué? No tiene el capital. Entonces no es cierto que uno se pensione a cualquier edad, hay que hablar con claridad, y precisamente por esto es que se están dando estos procesos de ineficacia y nulidad de traslado, porque a las personas no se le dio la información que era, no se le hizo una comparación cuál eran los dos sistemas pensionales, y por eso es que hay estas demandas de pensión, estas demandas que se están presentando en los estrados judiciales. Ahora, otra cosa... Eso tiene que ver un poco, doctora... perdón, le iba a preguntar, doctora, que si eso tiene que ver un poco con el tema de aquellas personas que pasan de los 47 años, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres pasan de la edad para poderse cambiar de fondo de pensión. Claro. ¿Pueden ser algunos de los argumentos? Sí, claro, Paola, muchas gracias por recordarme si precisamente este es el tema del programa, porque muchas personas estarán esperando el por qué. Efectivamente, mire, la ley dice, el artículo segundo de la ley 797 del 2003 dice que cuando al afiliado al sistema, si es mujer, es mayor de 47 años y si es hombre, mayor de 52 años, ya no puede trasladarse de régimen pensional, es decir, de ahorro individual, trasladarse a prima media, ya, y viceversa, que ya no puede. Eso lo dice la ley. Pero nos hemos dado cuenta que las personas no están saliendo pensionadas con aquello que le ofrecieron, no se están pensionando a la edad que le dijeron y le ofrecieron. Entonces, como no hubo esa información completa, la jurisprudencia, que es también ley, que es la que hace derecho, ha dispuesto, y sobre todo en la sentencia SL 1688 del 29 de mayo del 2019, dijo que si no le habían dado información completa dentro de 3 momentos históricos, esta persona podía adelantar un proceso, una demanda ordinaria laboral y solicitar el traslado. ¿Y qué tienen que demostrar los fondos privados? Que efectivamente le dieron información a ese afiliado. Y si demuestra que le dieron esa información al afiliado, ahí el juez es cuando decide si hay lugar o no al traslado. Generalmente cuando estas afiliaciones ocurrieron, no le dieron la información completa a un afiliado. Es que es imposible pensar que a cualquier afiliado, usted, Paola, doctora Marlene, mi persona, me pongan de presente que en este fondo voy a recibir una mesada pensional de 1,000 pesos y en este otro fondo voy a recibir una mesada pensional de 200,000 pesos. Lógico que yo
escojo por la que más me conviene y es imposible creer que escojamos la menor mesada pensional y sobre todo que está por debajo del salario que uno venía devengando y de ese estatus de vida. Entonces yo le digo a los televidentes, no se preocupe porque ya tienen más de 47 años mujer, más de 52 años hombre, se están haciendo estos procesos, se pueden hacer, estos traslados se pueden hacer. ¿Qué se le demuestra al juez? Que no se le dio realmente una información tal y como lo ha dicho la Superintendencia Financiera, tal y como lo ha dicho la jurisprudencia y tal como lo dispone también la Ley 100 del 93 en su artículo 272. Entonces su traslado se puede hacer a cualquier edad. No se preocupe porque esté dentro de la prohibición expresa que señala la ley. Así es, doctora Daisy. Muchas personas preguntan, bueno, pero tengo que ir acompañado de un profesional del derecho, esto lo puedo hacer yo por mi cuenta. ¿Cómo es ese proceso, doctora? Bueno, si eres mujer y está mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años, obligatoriamente le toca a través de un abogado. Si está por debajo de esa edad y está en portas, como dice, corra y haga la diligencia usted mismo personal. Pero si está por mucho más abajo, por decir algo, los 46 años mujer y 51 años hombre, háganlo ustedes mismos pueden hacer la diligencia personalmente, le dan la doble asesoría y no necesita pagar ni un peso a un abogado porque son diligencias administrativas que ustedes pueden hacer. Pero si ya se encuentra dentro de la prohibición y ya usted evidenció que no se puede pensionar a la edad que le dijeron, ya evidenció que usted efectivamente no va a recibir esa mesada pensional que le habían dicho en su momento, los invito a que se asesoren y miren a ver si ese sistema pensional le conviene. Que de acuerdo a mi experiencia, generalmente las mesadas pensionales en el régimen de prima media de Colpensiones es mucho mejor porque allí ya se sabe exactamente con cuánto va a salir pensionado. Mire, yo quiero darle a ustedes como un ejemplo para que sepan, ¿no? Porque uno dice, bueno, el sistema de los ahorros individuales para los que ganan mucha plata le conviene, dice uno, le conviene. Pues yo diría que no, en el evento dado tampoco, pues con beneficio de inventario, ¿no? Dependiendo también doctora, si eso... Doctora, es que de eso tan bueno no dan tanto, de eso que ofrecieron, de eso tan bueno no dan tanto. Bueno, Mire, doctora Daisy. Bueno, pero nos queda tema, doctora Daisy, para el próximo programa, porque eso que usted nos está diciendo es la pregunta constante de nuestros televidentes. Doctora Daisy, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo es corto cuando usted nos acompaña. Un saludo a todos, y a todo Santander, a mi gente de Barranca Bermeja, mejor dicho, a toda la gente linda de Norte Santander, de toda la ciudad y de todas las partes del mundo, porque yo sé que nos ven desde otros lugares. Porque a Canal TRO todo el mundo está pendiente por lo lindo, por lo bueno, por lo hermoso, por todo lo que le damos aquí en el Canal TRO. Gracias. Ay, doctora Daisy, usted, doctora Marlene, nos vemos mañana. Si se quieren cambiar el orden de apellidos, ya pueden hacerlo. Doctora Marlene, feliz tarde, nos vemos mañana a 2:30. Nos vemos mañana. Chao. Al estilo príncipe.